Mago Cristal Blanco. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo me dedico con el fin de encantar, universalizando la receptividad, sello la salida de la temporalidad, con el tono cristal de la cooperación. Hoy quiero empezar la meditación con una frase de Krishnamurti. La intuición es el susurro del alma. Quien sigue el camino que la intuición traza, quien decide conocerse más allá de las fantasías que el ego posee sobre su personalidad, quien se enfrenta todos los días al reto de aprender para desarrollar su maestría, siempre termina por llegar al momento donde apacigua su vida y silencia los ruidos de la mente, donde desarrolla la paciencia del sembrador, donde escucha el susurro del alma, porque la esencia nuclear de todo ser humano es sutil, es leve, es meditativa, es silenciosa, y solo se puede ver cuando el ser humano ha sabido construir espacios para escucharse y para escuchar lo que el ser revela a través de la intuición. La intuición nos lleva hasta donde las corazas se caen sin batallas y sin guerras, hasta donde las murallas se derrumban de forma natural. Porque cuando seguimos el camino de la intuición no existe la confrontación ni la lucha, sino la rendición ante lo que verdaderamente se es. Porque quien sigue la intuición actúa como el agua, erosionando lentamente las fortalezas del ego, tan sutilmente, tan delicadamente, que ni él mismo se siente atacado o vencido, hasta que ellas sucumben y dejan libre el paso a la expresión cristalina de la esencia del ser. Durante esta onda encantada, algo de ese ser humano se hizo esencia y se cristalizó, se hizo evidente, y ahora forma parte de nuestras habilidades para establecer relaciones con los colectivos a los cuales pertenecemos, y sobre todo, forma parte de aquellas cosas que nosotros podemos ayudar a estabilizar en la expresión de esos colectivos. Y es por eso que hoy es tan importante que nos preguntemos, ¿qué parte de nuestra expresión personal sentimos y creemos que ahora es reflejo de la divinidad que nos habita? Porque es esa expresión que cada uno acaba de encontrar en su respuesta, desde donde estamos llamados a establecer cadenas cooperativas con el mundo. Las cadenas cooperativas se construyen desde los potenciales del ser que ya son evidentes para mí, y ellas nos enseñan que cuando al principio nosotros notamos o evidenciamos la existencia de un potencial del ser, no significa que ya esté completamente maduro y estable internamente, sino que significa que a partir del momento que se hace evidente para mí, yo debo comenzar a buscar las formas de expresarlo colectivamente, porque sólo así descubriré lo que aún no es sabio en su expresión, porque sólo así descubriré los límites que aún necesito trabajar para poder llegar a esa expresión expansiva que estoy realizando o que estoy tratando de realizar. La expresión cristalina de los potenciales del ser es un tira y afloje permanente, porque al principio vamos a descubrir que aunque el ser me motive a formar parte de esas cadenas cooperativas y a trabajar en pro de ellas, muchas de estas habilidades aún están muy influenciadas por el afán que posee el ego de brillar y ser visto, o por la necesidad que posee el ego disminuido de ser validado y reconocido. Y cuando el ego comienza a dominar la expresión de un potencial del ser, toda cooperación que desarrollemos hacia un colectivo se hace insostenible en el tiempo, porque siempre se generan procesos muy fuertes de desestabilización interna, para recordarnos
que aún nos falta mucho por aprender sobre ese talento, que aún nos falta mucho camino por recorrer y practicar antes de llegar a convertirlo en un reflejo del ser que ayude a estabilizar y a universalizar su expresión colectiva. Pero el ser siempre nos recordará en estos instantes. Lo importante es que ya iniciaste el camino. Lo importante es que ya te diste la posibilidad de vivenciar la inestabilidad interna para poder descubrir cómo llegar a manifestar la estabilidad colectiva. Es muy importante entender y comprender que esta desestabilización no sucede para desanimarnos, sino para motivarnos a trabajar más, a observar más nuestras emociones, a descubrir todos y cada uno de los trucos que el ego usa para evadir nuestra conciencia. Los talentos y los potenciales necesitan madurar en nuestro interior, porque al principio todos se ganan a nivel de la personalidad que estamos expresando, porque al principio siempre son un potencial de la mente racional que conoce y aprende, pero solo a través de la experimentación, de la práctica, de la disciplina, de la constancia y de su uso consciente algunas veces o inconsciente otras tantas, podemos lograr que la expresión cotidiana y rutinaria de ese potencial se haga cada vez más natural y fluido, se haga cada vez más sabiamente y sin limitaciones, se haga cada vez más expansivo, hasta llegar al momento donde ya es una expresión natural del ser que no desgasta la energía vital, sino que la alimenta, hasta transformarse con el tiempo en un ritual sagrado. Y este es el camino natural que todos necesitamos recorrer para que un potencial deje de ser la expresión de una habilidad de la personalidad y comience a ser reflejo de una luz del ser que ya está preparada para ser expandida a través de los colectivos con los cuales yo me relaciono. Todo potencial necesita convertirse primero en un hábito de nuestra personalidad. Necesita pasar por los momentos de duda y por los momentos de vanidad. Necesita despertar las oscuridades más profundas del ego y las habilidades más brillantes de la personalidad. Necesita ver tanto la belleza como la fealdad, tanto la armonía como la desarmonía de lo que podemos crear con su uso. Necesita usarse repetidamente hasta sacarnos callo y convertirse realmente en un hábito, porque solo las cosas que se convierten en los hábitos de la personalidad pueden descubrir el misterio del ritual sagrado que se esconde tras cada acción cotidiana. Puede revelar el verdadero potencial del ser que está llamado a expandirse y a universalizarse. La expresión de esos potenciales que consideramos que vienen del ser superior no necesita ser perfecta, diáfana y clara en sus inicios. Necesita ser constante y disciplinada. Necesita partir de una disposición completa a conocernos en la expresión de nuestros mayores miedos y oscuridades. Necesita partir de una disposición completa a dejar salir las emociones que más ocultamos. La expresión de esos potenciales no necesita que pretendamos que nuestras emociones sean transparentes y puras. Necesita que seamos transparentes y puros en la expresión de la realidad emocional que se despierta en nosotros al activar el uso colectivo de esos potenciales. La expresión de esos potenciales no necesita que seamos reflejo de lo ilimitado e infinito que es el amor del ser que nos habita. Necesita que nosotros descubramos las limitaciones que aún poseemos y expresamos en nuestra personalidad sobre el amor condicionado de tercera dimensión. La búsqueda de la expresión de los potenciales del ser no pretende en primera instancia desarrollar la cooperación estable y clara con los colectivos a los que pertenecemos, aunque forma parte de sus ganancias más evidentes hacia el futuro. La búsqueda de la expresión de los potenciales del ser desarrolla en primera instancia nuestra capacidad de purificar la personalidad de toda falsa creencia que nuestro ego haya construido
y se haya convertido en una muralla sólida que no deja ver, transparentar y reflejar el ser que nos habita. Así que hoy estamos invitados a expresar los potenciales que nosotros sentimos que nacen en nuestro ser, aunque su expresión no sea perfecta, aunque puedan ser deseos del ego más que deseos del ser, aunque todavía creamos no estar listos, recordando que al principio lo más importante es generar el hábito y ser constantes en los momentos más oscuros y de mayor desánimo, ser disciplinados en los momentos en que nuestras emociones se hacen más densas, porque esta situación siempre es la manifestación de un portal que se está abriendo, de un portal que nos está invitando a la purificación, de un portal que está a punto de cristalizarse para revelarnos la naturaleza más íntima y pura de nuestro propio yo superior. Y al final, todos sabemos que no existe forma de fingir una expresión del ser, porque quien se ha dejado guiar hasta este punto transparenta en su vida una radianza y un brillo que todos notamos y que todos disfrutamos. Seguir la intuición inicia el camino para hacernos uno con nuestra esencia. Seguir la intuición es seguir el camino de retorno a mí mismo como unidad espiritual, de modo que cada uno pueda alcanzar a sentirse como parte de una unidad con la fuente universal. Y quienes se van acercando a hacer esa unidad tienen ese brillo del ser, esa aura, esa presencia, esa sonrisa, esa palabra dulce, esa firmeza, esa presencia que los hace encantar a todos quienes estamos a su alrededor. No importan tanto sus palabras, no importan tanto sus ideas. Ellos, con su presencia, nos devuelven la percepción del regalo más grande que el Espíritu nos da cuando nos propone ser uno con nosotros mismos, cuando nos pide recoger toda la energía que fuimos dejando dispersa en el camino para integrarla en una unidad, para integrarla en la unidad del ser que somos en la esencia. Quien sigue la intuición universaliza la presencia del Espíritu en esta expresión humana y nos devuelve a todos la esperanza de poder alcanzar la unidad del ser, de poder llegar a ser ese reflejo de la presencia de la esencia que somos. Feliz día del mago cristal blanco, que hoy nos podamos repetir durante todo el día. Ya todo pensamiento que emana de mi mente está permeado por la presencia del Espíritu. Ya en la mente racional comienza a cristalizarse un portal que nos conduce hacia el reconocimiento de la mente superior. Y hoy, con una sola pregunta basta. ¿Será que con nuestros actos del día a día estamos osando hacer reflejos del ser que nos habita, aunque en muchos intentos nuestro ego pueda sentir que está fracasando?